de ira, emociones diversas que hacen que la persona, cuando se tope con esta persona, o lo evada o tenga reacciones totalmente adversas. Por eso es que la emoción y el sentimiento pueden ir de manera simultánea. Una persona ama a la mamá, un hijo ama a la mamá, pero hay momentos que siente un momento de miedo. Eso no quiere decir que va a dejar de amarla o apreciarla. Ahora, nos preguntamos, presten atención porque es importante. Quiero cerrar este paréntesis, por favor. Ahora, nos preguntamos por qué usó esta expresión. A ver, por favor, sus audios, Está activado los audios, por favor. No se escucha nada. Vamos a tratar acá de emplear algunos audios. Muy bien. Ahora, miren, hermanos. Un momentito, por favor. La pregunta es, ¿por qué Jesús nuestro Señor ustedes alguna vez, no sé si se habrán preguntado, Recording in progress. se habrán preguntado por qué nuestro Señor Jesucristo utilizó esta expresión de 70 veces 7. Y para poder entender esta expresión, hermanos, hay que remontarnos al Génesis. Hay que retroceder al Génesis capítulo 4, el versículo 24. Caín era tan malvado que cuando alguien le hacía un daño, él no se vengaba una vez, sino 7 veces. Pero ese sentimiento que se convirtió en resentimiento se fue trasladando de generación a generación a la descendencia de Caín. Y uno de sus nietos, llamado Lamec, adquirió el hábito de vengarse por cada ofensa. Pero no es como Caín. Caín se vengaba 7 veces. Pero alguien que ofendía a Lamec en Génesis 4, 23, 24, cada ofensa que le hacían, él se vengaba 70 veces 7. Y escuchen, aquí viene la reflexión. Y fue esa violencia creciente la que provocó la ruina de esta sociedad. El resentimiento, el rencor, la venganza. Y la sociedad estaba llena de odio, de emociones totalmente vengativas y rencorosas. Jesús, recordando esta vieja historia, hizo enseñar que únicamente con el perdón, 70 veces 7, que es de manera figurativa, es posible crear una nueva sociedad entre los seres humanos. Nos damos cuenta y podemos analizar el Antiguo Testamento, una sociedad basada en el rencor, en emociones totalmente negativas. Y Jesús cambió la sociedad, cambió y para ello utilizó el perdón. Porque aquí está el sentimiento, pero el sentimiento es afectado por emociones totalmente negativas muchas de las veces. Entonces, una pregunta que ya hemos respondido y yo dije al inicio, ustedes mismos se van a dar cuenta. ¿Cuál será primero, la emoción o el sentimiento? La emoción. La emoción, ¿verdad? Dice ahí, ¿cuál será primero, el proceso físico o la elaboración cognitiva? Primero es el proceso físico. Primero yo huyo. Yo no estoy pensando cuando estoy corriendo qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando. Corro, huyo, escapo por mi vida, proceso fisiológico.
luego ya viene la elaboración cognitiva. Entonces, primero es la emoción, luego es el sentimiento. Me gusta mucho esta frase de acá, de un autor, dice: las emociones se presentan en el teatro del cuerpo, todo es componente fisiológico. Los sentimientos se presentan en el teatro de la mente, factor cognitivo, factor allí pensante, factor psíquico. Entonces, si por un lado las emociones es carga física, los sentimientos es una elaboración ya cognitiva. Por ejemplo, una jovencita llega a saber que realmente ama a esa persona y quiere que esa persona sea... Silencio, por favor, hermanos. Entonces, primero es el componente físico y luego es el componente cognitivo. Primero la emoción, la persona se mueve, puede ser por un instinto de supervivencia, sobrevivencia, etcétera, y luego viene el componente cognitivo. Vamos a continuar. Las emociones y el cristiano. Hermanos, nosotros no podemos negar la realidad. No podemos taparnos los ojos ante la realidad y decir: no, yo nunca me enojo, yo nunca me molesto, para mí todo es bien, todo es tranquilo. Mentiras. En nuestro mismo Dios mismo, a través de su palabra, nos dice que de nosotros se quite la ira, se quite el enojo, se quite la amargura, ¿verdad? Eso es lo que la palabra nos dice. Entonces ahí podemos analizar, hermanos, el cristiano y las emociones. Es necesario lograr un adecuado control de la energía emocional. ¿Saben? La clásica que nos han enseñado cuando una persona experimenta una emoción de molestia, de incomodidad, de ira, una emoción negativa, nos han dicho desde lo más básico y nos han enseñado diferentes técnicas: la técnica de la relajación, la técnica del semáforo, la técnica de la tortuga, diferentes técnicas. Por ejemplo, la técnica del semáforo. El semáforo tiene 3 luces: rojo, amarillo y verde. Si yo estoy muy molesto y muy furioso, ¿en qué tipo de luz me tengo que poner? El rojo. El rojo. En rojo, ¿verdad? Muy bien, me detengo. Pero en el rojo, luego cambia un tipo de luz. ¿Qué tipo de luz? María. Amarillo. En ese amarillo es reflexivo. En ese amarillo uno tiene que decir: a ver, si yo descargo mi ira en este momento, ¿haré bien? ¿Haré bien? Entonces la persona tiene que reflexionar en ese momento. El amarillo es su lado reflexivo, el lado ámbar. Y una vez que la persona reflexionó cuerdamente, respiró profundo, hizo su técnica de la respiración, de la relajación, y reflexionó, ¿a qué nos pasa? Verde. Verde, ¿verdad? Ya va a ejecutar una acción y un comportamiento, pero que este comportamiento pasó por un proceso reflexivo cognitivo. Pero vamos a verdades. Sinceramente, ¿hemos pasado de luz roja a verde sin amarillo, sí o no? Mayormente no. Algunas veces
¿Usted ha pasado de rojo a verde? Algunas veces. A veces no. A veces, ¿verdad? A veces hemos pasado de rojo a verde. Y luego de que pasamos de rojo a verde pensamos, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hice? Debí contenerme. ¿Por qué hice esto? ¿Se da cuenta? Pasamos de rojo a verde sin pasar por el proceso reflexivo de la luz ámbar o amarilla. Pero qué interesante es poder pensar para luego actuar. Y aquí cogemos, sí, en su contexto las palabras de este filósofo. Pienso, luego actúo. Pensar para actuar. Reflexionar para actuar. Pero el ser humano lo hace a la inversa. Actúa y luego piensa. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? Y en las iglesias muchas de las veces se ha visto ello. ¿Cuántas veces en las iglesias la persona ha reaccionado de manera diferente, de manera déspota, de manera emocional, de manera visceral, si queremos utilizar ese término? Por ejemplo, si nos vamos a Judas, Judas agarró las 30 piezas de plata y lo tiró de cólera allí, en ese momento ofendiendo ese lugar que también era un lugar utilizado para poder adorar al Señor. Entonces, ¿cuántas veces el ser humano y aún los cristianos han tenido ese lado visceral, ese lado emotivo, donde vino el estímulo de afuera que provocó una reacción de ira y simplemente actuó? No pensó si eso iba a generar algún tipo de problema o iba a dañar a alguna persona. Entonces, ahí tenemos lo que es las emociones del cristiano. Y es necesario lograr un adecuado control de las emociones. Sin embargo, no todos los creyentes asumen el criterio del poder de Dios que mora en nosotros. Antes bien, se dejan llevar por las emociones, dando rienda suelta al control de ira, la venganza, la rabia contra alguien. No sé si ustedes alguna vez habrán escuchado, hermanos, si lo dije, discúlpenme, lo voy a repetir, y si hay alguien de esta localidad, no se vaya a molestar, es un decir. Muchas personas dicen lo siguiente, y como que las reacciones negativas con las cuales actúan le echan la culpa al factor carácter, porque dicen, así me he criado, y al factor temperamental, así han sido mis padres. Algunos dicen, es que hermano, discúlpenme, pues yo soy de chota y no me puedo controlar, así es mi carácter, así es mi temperamento. ¿Sí o no? Disculpando con algunos que son de chota, mis padres son de chota, ¿verdad? Entonces muchos, como dice ahí la diapositiva, no todos los creyentes, pero sin embargo, no todos los creyentes asumen el criterio del poder de Dios que mora en nosotros. Antes bien, se dejan llevar por las emociones, dando rienda suelta al control de la ira, la venganza. Dice, es que hermano, yo soy Núñez, pues, y los Núñez reaccionamos así. Yo soy tuyo, y tuyo me reaccionan así, ¿verdad, hermano Jesús? Yo soy Nauca y los Nauca. Yo soy Cubas y los Cubas reaccionamos así. Yo soy Olivares y Olivares reacciona así de esa manera. Yo soy del Castillo. Y muchos decimos, es que hermano, así es mi procedencia, así es mi carácter, así es mi temperamento. Pregunto yo, ¿las emociones y los sentimientos
ante la nueva vida en Cristo habrá sido afectada positivamente y para bien, ¿sí o no? Sí, pastor, Dios puede transformar cualquier tipo de... Exactamente. Se supone que usted y yo ya somos nuevas criaturas. criaturas. Las cosas antiguas pasaron y aquí pasan muchas nuevas. Pero valgan verdades, muchas veces yo he escuchado, en el ámbito secular es comprensible. En el ámbito secular pueden suceder muchas cosas. Y como actúan en la ignorancia, no se les puede básicamente reprochar bíblicamente. Pero hermanos, nosotros como cristianos que tenemos el poder de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo en nosotros, deberíamos controlar nuestras emociones. Y no es que esté el apellido por encima de la nueva vida, o está el carácter por encima de la nueva vida, o está la herencia por encima de la nueva vida, sino que está ante todo la nueva vida en Cristo. Y si antes eras colérico, y si antes eres una persona que reaccionabas rápidamente, impulsivamente, se supone que ahora en Cristo hay un cambio de vida. Amén. Amén. Las emociones son afectadas y nuestros sentimientos vemos la vida de manera diferente. ¿Saben? Les hago una diferencia o les explico de manera rápida entre el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Y capten la idea. El fruto del Espíritu Santo transforma nuestra personalidad. Porque hay amor, hay paz, hay gozo, hay benignidad, hay bondad, fe, mansedumbre, templanza. Uno dice, pero mire, esta persona no es una persona colérica, no es una persona amargada, no es una persona llena de odio. ¿Qué está ahora en la vida de esa persona? Amor. Amor, porque está el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo está el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo cambia y transforma nuestra personalidad. Los dones del Espíritu Santo te equipan para el ministerio. Es como Dios dice, te voy a dar el fruto del Espíritu Santo. Cambia tu personalidad, lo transforma. Pero te voy a dar una mochila equipada para que ejerzas el ministerio. Y ahí están los dones del Espíritu Santo. Entonces vemos ahí qué interesante, el fruto del Espíritu Santo transforma nuestra vida. Hay amor, hay paz, hay gozo, hay benignidad, hay bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, hermanos. Eso es lo interesante, nuestras emociones son también afectadas. El creyente tiene la ayuda del Señor. Por otro lado, hay creyentes que entienden mal el mensaje del Señor y reprimen su rabia, reprimen su ira, sus frustraciones. Sea un estímulo, sea positivo o negativo, debe exteriorizarse, pero de manera correcta. Por ejemplo, hermanos, si alguien me hizo sentir mal una vez, bueno, alguien dice una vez lo perdono, no le digo nada. Pero si alguien me hace sentir mal reiteradas veces, ¿debo callar también? No, pastor. No, exactamente. Pero debo tener la modalidad adecuada de cómo llegar a esta persona. De repente esta persona lo hizo inconscientemente. De repente esta persona le hablaron mal de mí, por eso me está evadiendo. O de repente esta persona algo le hice que ni siquiera me di cuenta. El problema es que muchas personas no gestionan las emociones de manera adecuada y de repente la inhiben. Alguien le hizo mal, no le dice nada, pero va como poco a poco, generando cierto tipo de rencor. Que tiene que perdonar, sí tiene que perdonar,
Pero el perdonar no implica que yo no le voy a decir nada. Tengo que sentarme, hermano, mira, ¿sabe qué? Me dijo algo que no me gustó. Le digo esto porque quiero estar en paz con usted y en paz conmigo mismo. Entonces, eso no es ofender. Eso es saber gestionar las emociones de la manera más adecuada y más idónea. No debemos reprimir lo que es las emociones. Más bien dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por ejemplo, acá, si alguien le trata mal y le insulta, es posible que invada la cólera. Esto es inevitable, pero puede dejarse llevar por la emoción. Y si se deja controlar por la rabia, usted puede insultar, gritar, pelear y hasta matar. Una reacción correcta de las emociones es necesario hablar a la otra persona, expresándose lo que siente por causa de la mala conducta de la otra persona. Al tomar este camino, podrá exteriorizar correctamente y no reprimirlo porque le hace más daño. Y esto es lo que pasó con los hermanos de José. Los hermanos tuvieron mucha envidia. Nunca se acercaron. Mira, ¿sabes qué, José? Veo que papá te consiente más a ti, te chochea más a ti. José, mira, estoy molesto contigo por esto. Pero no, ellos no dijeron nada. Más bien entre ellos decían, mira, ahí viene el soñador. Mira, ahí viene la persona soñadora. Entonces, ellos como que no tuvieron la capacidad de poder acercarse a José y decirle, mira, José, estoy molesto contigo. Lo mismo también Caín y Abel. Caín no tuvo la capacidad de acercarse a Abel y decir, mira, Caín, ¿sabes qué? Abel, estoy molesto contigo porque Dios aceptó tu ofrenda y la mía la desmereció. Y estoy molesto contigo. Y si hubiera básicamente generado una reconciliación. Pero a veces cuando reprimimos la ira, inhibimos la molestia, aparentemente no pasa nada, pero pasan muchas cosas dentro de la persona. Y así es que no es necesario reprimirla, no es necesario inhibirla, pero sí es necesario canalizarla de la mejor manera. ¿Saben por qué? Porque cuando hay odio, cuando hay rencor y hay molestia, podemos hacerlo al igual que Jacob y Esaú. Jacob y Esaú no se hablaron por años. Y después de muchos años se produce la reconciliación. Jacob le dice Esaú y Esaú a Jacob, ¿y quiénes son ellos? Y le dice, esos son los hijos de tu siervo. Esos son mis hijos. Las familias no se conocían. Las emociones no bien canalizadas nos pueden apartar de nuestros seres queridos. ¿Se da cuenta? Entonces no es bueno tampoco reprimir la emoción como que si nada pasase. Más bien hay que saber canalizarlas, hermanos. Pastor, una consultita, buenas noches. ¿Me escuchamos? ¿Tendría algo que ver el texto cuando Jesús dice que si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra? Ya, muy bien. Exactamente. A ver, miren. Hoy en día en nuestros tiempos, a ver, si hay un problema con otra persona, yo preferible, ¿qué es lo que tengo que hacer si la otra persona no entiende razones y está muy alterada, muy impulsiva y quiere generar confrontación? ¿Qué tengo que hacer yo? Retirarse. Mil veces me retiro. Que retirarte. Exactamente, si ya te dio uno en la mejilla, bueno, yo ya no volvería para que me den la otra.
Si una mayoría, bueno, pues, ¿sabe qué? Conversamos otro momento mejor. Lo que está diciendo es, no te pongas al mismo nivel de la otra persona. No te pongas al mismo nivel de la emoción que está pasando la otra persona. Y ese es básicamente lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted ve, usted va y trata de conversar con la persona, mira, ¿sabes qué? Quiero conversar contigo porque hay algo que no me ha gustado, y usted lo nota agresiva a la persona, antes que ponga la otra mejilla, mejor váyase y retorne un momento donde le encuentre a la persona más calmada y más tranquila. Exactamente. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no te pongas al mismo nivel de las otras personas. Por eso, si alguien viene y te da una mejilla, la de la otra, y no te pongas al mismo nivel de la otra persona. Entonces aquí, el módulo también nos enseña a exteriorizar, pero de manera correcta, lo que es las emociones. De manera correcta. Ojo, que experimentar o exteriorizar y canalizarlas de manera asertiva, de manera sabia, inteligente, no es fácil. No es fácil canalizar de manera correcta las emociones. Sin embargo, Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En primer lugar, si yo experimenté un desagrado y sentí molestia, acepte esa realidad. Reconozca que este sentimiento existe en usted por algo que le hicieron a usted y le incomodó. Acepte la presencia de ese malestar. Segundo, esperar un tiempo adecuado para reflexionar sobre la causa de la cólera, su magnitud, contra quién se dirige y meditar cómo expresarla. Tercero, hablar con la persona que provocó la cólera. Señalarle estoy molesto, pero debe planificar bien el proceso, ya que es posible que vaya a ser que le traicione sus emociones, sus sentimientos. Por ello debe concentrarse en los principios del Señor y en lo posible estar en paz con todos los hombres. Y buscar la forma de quedar bien contra la persona que le promovió o le causó la cólera. La idea tampoco no es quedarse así, con ese sentimiento, con ese enojo, con esa molestia, como si nada pasara. Acepte la presencia, espere un tiempo adecuado y reflexione. Hable con la persona que le generó esa molestia. Hágalo de la manera más sabia, de la manera más inteligente. Y aquí vemos las emociones y el medio ambiente. Esta tiene que ver mucha relación con el sistema familiar. Porque aquí es donde, un ratito por favor, aquí es donde se logra el desarrollo integral de los componentes. El ser humano no somos seres aislados. No somos seres aislados. No vivimos en una isla. Estamos en permanente comunión, interacción y relación con las demás personas. Estas relaciones van a provocar variadísimas reacciones emocionales. Algunos van a tener simpatía con una persona, van a sentir odio, van a sentir rencor. En el medio ambiente o en el ambiente familiar se construyen sentimientos bonitos, emociones bonitas, pero también se construyen odio, apatía, rencor, diferentes tipos de reacciones. La reacción de la madre, el padre, los hermanos y demás parientes provocan en el niño reacciones afectivas positivas o también negativas, de las más diversas clases e intensidades.
Estas primeras manifestaciones emocionales son importantes, ya que sus consecuencias no quedan limitadas en la infancia, sino que se proyecta en el ciclo evolutivo de la persona. Por eso, aquellos que tengan sus hijos o aquellos que de una u otra forma tengan vínculos con niños, con adolescentes, la niñez y la adolescencia es la base para que a partir de acá los chicos, las jovencitas, las adolescentes puedan construir sentimientos nobles y buenos, puedan ver el futuro de manera maravillosa. Pero imagínense un niño maltratado desde temprana edad, una niña abusada desde temprana edad, el medio donde se desarrolla el niño, el adolescente, es muy importante el entorno. Dice por acá, un ratito, por ejemplo, si una madre grita y no permite que este niño exteriorice sus emociones, este será candidato a problemas mayores respecto a su personalidad, su forma de actuar con otras personas o en no poder canalizar o controlar bien sus emociones. Muchas situaciones negativas en la casa, a la constante crisis provoca tensiones emocionales. Y si esto permanece mucho tiempo en la mente, sin exteriorizar, van minando su resistencia y pueden ocasionarle penosas anormalidades, no solamente psíquicas, sino enfermedades orgánicas, desarreglo de las conductas, neurosis y psicosis. Me gustaría que ustedes, en su debido momento, puedan analizar sobre la neurosis y la psicosis. En algún momento todos hemos experimentado un comportamiento neurótico. Nos hemos exaltado, nos hemos enojado y luego hemos pedido perdón, etc. Pero cuando la persona experimenta esto de la psicosis, ahí sí ya no es algo dentro de lo normal. Aquí hay algo patológico, porque en lo psicótico la persona escucha voces y sufre de paranoia, hasta puede tener inclusive lo que es esquizofrenia. Entonces, miren lo que dice ahí. Por ello es necesario que la vida familiar sea vivida en armonía y de constante comunicación, donde sus miembros logren exteriorizar sus emociones de manera correcta. Qué importante es saber que el medio ambiente, el hogar, que es la primera escuela, los niños reciban corrección, sí, pero también reciban amor, reciban afecto, y que sus emociones, sus sentimientos, sean emociones y sentimientos que estén muy excelentes y que puedan ver la vida de una manera totalmente diferente. Dice así, por ejemplo, un ratito, por favor, para tomar un poco de agua. Y vamos a ver acá, nuestras emociones son nuestras reacciones privadas hacia lo que está sucediendo. Es muy cierto, es difícil predecir las reacciones emocionales sobre la base de la situación externa solamente. Miren, les cuento, no recuerdo si les conté, le voy a volver a contar, por favor. ¿Saben? Un profesor mío que nos enseñó teoría y sistemas de la psicología, él dice: yo siempre he sido una persona muy calmada, una persona muy tranquila, que nunca he generado problemas con alguien
y tampoco en mi vida me voy a poner a la ofensiva o al ataque ante una determinada molestia o agresión. Pero dice él un día que sale de casa, allá en la Punta Callao, en Lima, sale, dice, de casa, va a coger su colectivo y dice que un ladrón le arrancha el reloj. Dice que él en ese momento empezó a correr tras el ladrón. Tanto empezó a correr tras el ladrón que después de algunos minutos el ladrón lo que atinó es a botar el reloj y huir y escapar por su vida. El profesor va a recoger el reloj, ya no se va al colectivo ni se va al trabajo, sino regresó a casa. Y en casa empieza a meditar y a pensar, dice, oye, pero en mi sano juicio no hubiera hecho esto. En mi sano juicio no hubiera corrido tras el ladrón y si me hubiera matado, y si hubiera tenido una arma, y empezó a sentir cierto tipo de temor. Y él llegó a una conclusión: en el momento crítico, en el momento emocional, la persona no se conoce. Y ahí es donde él dice, yo en mi sano juicio no hubiera optado por esa reacción. Pero miren cómo él más bien, su cuerpo, sus emociones, le llevaron a poder atacar y a poder recuperar el reloj. Y un reloj que luego nos dice que más que un valor económico, tenía un valor afectivo. Y dice, posiblemente ese fue lo que me generó para correr tras el ladrón. Entonces, es difícil predecir las reacciones emocionales. La misma Biblia dice que el que piensa estar firme, ¿qué hay que hacer? Meditar. Mire que no Biblia. Orar. El que piensa estar firme, mire, no caiga. Cuidado y no caiga, hermanos. Tenga cuidado y no caiga. ¿Cuántos cristianos han dejado de orar, han dejado de ayunar, han dejado de vigilar, de buscar a Dios y han sido gobernados por su carne, sido gobernados por sus emociones? No, yo ya soy cristiano de viejo, ya tengo tiempo, ¿para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué congregar? Hermanos, ahí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, porque uno realmente no sabe de qué manera uno puede reaccionar ante una determinada experiencia. Por eso dice ahí, es difícil predecir las reacciones emocionales sobre la base situacional externa solamente. Sin embargo, nuestras emociones no existen solamente como experiencias conscientes. También tiene un lado corporal concreto que puede mostrarse a través de acciones y de expresiones faciales. La experiencia emocional. Las emociones tienen su lado privado, el cual podría ser aún más difícil de explicar que los sentimientos. Y una persona dice, no sé qué es lo que me está pasando, no sé ni qué es lo que yo siento, qué es lo que siento es esa persona. O sea, cuando dice no sé ni qué es lo que siento, cólera, ira, rencor, está pasando por experiencia emocional. Y las reacciones fisiológicas, a mayor excitación emocional, más conciencia tenemos de que algo está sucediendo dentro de nuestro cuerpo. Si sentimos que el corazón late más rápido, sentimos temblor en nuestro cuerpo, sentimos sudor, sentimos frío, entonces las reacciones fisiológicas nos avisa que algo está pasando dentro de ti. Si de repente las piernas tiemblan, el corazón late, la respiración como que no es la normal, entonces ahí nuestro organismo nos está dando luces de que algo está pasando.
de que algo está sucediendo dentro de tu entero ser. Pero hermanos, mucho cuidado, porque a veces las emociones son experiencias que a veces no pensamos que podemos reaccionar de esa manera. Simplemente la persona actúa, no piensa, y ahí es donde se pueden cometer muchas cosas totalmente negativas. Efectos de un buen control de las emociones son las siguientes. En primer lugar, autoconocimiento emocional. Qué bonito es tener un autoconocimiento emocional. Cuando nos conocemos emocionalmente, ya uno va a saber si yo puedo reaccionar de esta manera, preferible me aparto de este lugar. Si yo sé que puedo irritarme aquí, preferible escapo de este lugar. Un autoconocimiento emocional da como resultado mayor capacidad para entender las causas de los sentimientos. Reconocimiento de la diferencia entre sentimientos y acciones. Manejo de las emociones. Hablando acá, un ratito por favor. En el manejo de las emociones, da como resultado mayor tolerancia entre las frustraciones. Hoy en día, la generación actual no tiene tolerancia entre las frustraciones. ¿Saben por qué? Porque el padre y la madre les está enseñando inconscientemente a no tener tolerancia entre las frustraciones. Y lo hemos explicado, lo hemos ejemplificado. Por ejemplo, un niño va con la mamá a la tienda y el niño le dice, mamá, quiero un chupete. Y la mamá le dice, hijito, no he traído plata, quiero un chupete, quiero un chupete, quiero un chupete. Y empieza a revolcarse en el piso haciendo su pataleta. Ay, mijito, entonces, ¿para qué no hagas esto? Señor, fíjeme un chupete. Le agarra y le da el chupete. O como hoy en la actualidad, ay, mijito está molesto, toma tu celular o el celular y juega y ya no estés molesto. No va a haber tolerancia ante las frustraciones y ese niño que mañana más tarde va a dejar de ser niño, va a ser adolescente, va a ser joven, no va a poder controlar su enojo. Y hay muchas personas hoy en día que no pueden controlar su enojo. Y los que propician esto son papá y son mamá. El mes pasado fui a un restaurante a almorzar y una madre de familia estaba con su niño. Y el niño empezó a llorar porque ya estaba con hambre. Y la mamá, en vez de decirle, hijito, espera un ratito porque están sirviendo los demás, la mamá lo llamó enojadísimo al mozo y lo acabó de gritar. Apúrese que mi niño está con hambre, ¿qué tienen ustedes? Y empezó a hacer un berrinche la mamá en ese momento. Imagínense cómo la madre está alimentando esa conducta. Mañana más tarde, ese niño no solamente va a ser un problema para la sociedad, sino va a ser un problema para la misma familia, para la misma mamá. ¿Por qué? Porque no hay un manejo correcto de las emociones. No hay una tolerancia ante la frustración y no hay un control del enojo. Pero qué interesante es cuando existe lo que es un buen control de las emociones o un manejo de las emociones. Menor cantidad de bromas, menor cantidad de peleas y menor interrupciones en la clase. Eso sí, mayor capacidad para poder expresarse de manera adecuada ante el enojo. Un momentito.
No sé si no sé qué está pasando con el Zoom, pero bueno. Menos suspensiones y expulsiones de la escuela. ¿Cuántos niños no han sido expulsados en la escuela? ¿Por qué? Porque son niños que en casa o son maltratados o son muy consentidos. Una de dos. Yo recuerdo en una ocasión, una de mis hermanas se me ha puesto un poco malcriada con la profesora. La profesora agarra y lo lleva a la dirección. Estamos hablando de hace años atrás, donde el profesor podía disciplinar al alumno y nadie le podía decir nada. Y eso era algo muy positivo. Hoy las leyes juegan como que de manera contraria, porque han tratado en su fin de equilibrar el castigo excesivo, lastimosamente como quedan dañados. Les cuento entonces. Mi hermana se portó un poco relajada, la profesora lo llevó a dirección, y en dirección mandan a llamar a mi mamá. Mi mamá se fue y le dice la profesora: señora, a su hija lo hemos llamado en dirección porque su hija ha hecho esto, esto y esto, ha tomado una conducta no buena. Mi mamá, ¿sabe qué es lo que le dijo, profesora? En mi delante dele 3 correazos. Y la profesora le dio 1, 2, 3 correazos. Y eso no los ha matado. Y eso no los ha hecho ser personas rebeldes. Más bien han sido personas que con el transcurrir del tiempo ha servido y ha servido para bien. Tolerantes ante la frustración, saben lo que es controlar el enojo. Ya de ahí no hubo lo que es sanciones, no hubo que lo vamos a llevar a dirección, etc. Entonces todas esas cosas hoy en día se dan porque no hay un manejo correcto de las emociones. Pero qué interesante es que haya un buen control de las emociones. Al haber un buen control de las emociones, lo que va a haber es va a bajar en demasía el comportamiento agresivo y el comportamiento autodestructivo. Muchos chicos que hacen bullying hoy en día son porque pueden ser chicos que en casa no reciben afecto. O también el otro lado, chicos que son demasiado consentidos. Y como son demasiado consentidos, piensan que pueden hacer y deshacer lo que a ellos les parezca. Y como no reciben afecto, algunos quieren ser el centro de atención en el lugar donde están y actúan de manera equivocada y de manera errónea. Entonces, cuando hay un buen control de las emociones, va a haber inclusive más sentimientos positivos sobre uno mismo, más sentimientos positivos sobre la escuela, sobre la familia, mejor manejo del estrés, menor soledad y ansiedad social. Hermanos, ¿algunas preguntas que ustedes tuvieran hasta el momento, por favor, que hacer? Pastor, una consulta. A veces los niños, dependiendo de su comportamiento, como usted dice, ya sean porque sean maltratados o porque sean consentidos, pero algunos también es porque mayormente los papás no están en casa y lo que ellos quieren es llamar la atención. Exactamente, sí. Hay muchos factores. Hay hogares de tipo disfuncionales donde esos hogares no funcionan de la manera correcta. Entonces, eso también genera que el niño tenga un comportamiento totalmente negativo en el colegio, en el lugar donde se desarrolla. Sí, hermano, es muy cierto. Pastor, Hermano, ¿escuchamos? también se ha sabido de una manera que a veces hay quejas de los alumnos de parte del hijo, ¿no? Por agresión. Y el padre o la madre lo celebran, o sea, le dicen, claro, no te dejes, pégale. Entonces creo que ya es un consentimiento, ¿no? Y daña, ¿no?
Miren, una vez me tocó lidiar un caso de una determinada iglesia. Me hicieron llegar ahí a la oficina a dos niños, a uno que le había golpeado y al otro que estaba llorando producto del golpe. Le dije, déjeme conversar un ratito con el niño que ha golpeado. Y le dije, hijo, le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué la conducta tuya y esa reacción ante tu compañerito? No, me estaba molestando y mi papá me ha dicho que si alguien me molesta, yo le golpeo. Inclusive, él me enseñó cómo su papá le había dicho cómo debería golpear. Le dijo, mi papá me hizo un puñete así, otro así, y un gancho ahí. Y así le había dado de manera literal. Entonces, como dice nuestro hermano, es cierto también. Los padres contribuyen en esto. Es cierto, todo padre, de hecho, que no va a querer que su hijo se deje golpear, maltratar. Pero sin lugar a duda, debería ir a las personas correctas. Profesora, y la profesora tratar de intervenir también ahí. Estuve tratando un caso, esto es reciencito en esta semana, de un niño donde él contó y dice, bueno, su papá me dijo, me traigo para acá porque tengo una experiencia que su compañerito, dos compañeritos, lo han golpeado y lo han hecho doler y él no quiere ir al colegio. Y el padre sabía solamente de una sola vez. El niño abre su corazón y me dice, son 6 días que me han estado golpeando, me han tirado en el piso, han subido a mí encima, me han dado en el estómago. Imagínense. Y dice, pero yo le digo, ¿pero le contaste a la maestra? Sí, le conté, pero la maestra no ha dicho nada. Entonces, la reacción que debería tomar la maestra no fue asertiva, debería ser una reacción asertiva. Conversar con los niños y conversar con el papá, etc. Eso es algo asertivo que se debería realizar. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Sí, Carlitos, un aporte. Les comento. Yo trabajo en colegios. Hay a veces que docentes atienden los casos. No. Entonces, es importante, les doy a conocer, hay una plataforma que se llama CICB, el número es 0800, está en internet, ustedes pueden llamar, por ejemplo, si ustedes conocen un caso, lo reportan, puede ser el mismo familiar, y ese reporte les exige a los colegios que les atienda, y ese reporte va directamente a UGEL. Entonces, si es que pasara un caso que hay niños que siguen maltratándose y los profesores no hacen nada, entonces comunicar a la mamá que el número 0800 sí se ve, lo reporta, lo puede hacer la mamá, y ahí recién se desesperan. A veces hay colegios que tienen y a veces que no. Entonces los colegios que se hacen omiso a esa atención pueden reportar, y como tienen presión de UGEL y también de gerencia, entonces creo que sería bueno dar a conocer eso. Si estuviera un caso que no atiende, por ejemplo, hacer el reporte, puede ser anónimo. O también, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo, a veces hay casos que nosotros mismos los reportamos cuando amerita. Entonces es importante, si no hace caso con... Exactamente. Muchas gracias, hermana. Sí, ahí tenemos un aporte muy valioso. Muchísimas gracias. Bien, ¿alguna otra participación, hermanos, tuviese? Vamos a continuar. A ver. Bien, si hay un manejo correcto sobre las emociones, va a haber un aprovechamiento productivo de las emociones, más responsabilidad, mayor capacidad de concentrarse en la tarea que se tiene entre manos y mayor capacidad para poder prestar atención, menor impulsividad y mayor autocontrol.
mejores calificaciones en las pruebas del rendimiento escolar. Porque cuando una persona está estresada, cuando una persona está colérica, está airosa, entonces es difícil poder concentrarse, prestar atención, enfocarse en algo. Entonces, el saber gestionar nuestras emociones es muy productivo. Por ejemplo, a ver, quizá, y no hablando de los nervios ahora, usted se preparó para poder disertar una exposición en el seminario, en el instituto, en la universidad, en el colegio, en algún otro lugar. Pero de repente tuvo un mal día, un pésimo día, y usted no sabe gestionar esas emociones. La pregunta es, ¿usted se va a poder concentrar en la exposición? No se va a poder. Se va a estresar. Y ese estrés le va a usted a hacer sentirse agotado, molesto, incómodo. Entonces, el manejo de nuestras emociones va a resultar ser productivo. Porque si yo tuve un mal día, listo, ¿quién no lo tuvo? Y me concentro de la manera más adecuada, no sé, respiro profundo. Y la respiración profunda es una técnica de relajación muy importante. Porque así como el cuerpo necesita oxigenarse, también todo nuestro interior necesita, nuestro cerebro necesita oxigenarse, necesita aire. Y cuando nuestro cerebro se oxigena y todo nuestro cuerpo se oxigena, uno puede estar más tranquilo, pensar con más tranquilidad y concentrarse con mayor tranquilidad también. Entonces, hay más responsabilidad, mayor capacidad de concentración, la persona tiene autocontrol y en el ámbito escolar, académico, la persona puede obtener mayor rendimiento académico inclusive. A ver, debemos saber que si no se maneja de manera adecuada las emociones, nos podemos generar grandes conflictos y no podemos ver las posibles soluciones. Claro, no hay enfoque, no hay atención, no hay capacidad de raciocinio. Cuando la persona está dominada por las emociones ¿qué producen? A ver, ¿factor cognitivo o factor fisiológico? A ver, ¿me escuchan? Las emociones, ¿qué producen? ¿Factor fisiológico o factor cognitivo? Fisiológico, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo sufre daños. No podemos concentrarnos, no podemos conciliar el sueño. Nuestro organismo va a sufrir las consecuencias. Entonces no vamos a poder tener ese lado pensante, cognitivo, raciocinio, para poder decir, voy a solucionar el problema de esta manera. No hay. ¿Por qué? Porque estamos dominados por nuestro organismo, por todo lo que está pasando en nuestro interior. Bien, otro efecto del buen control es que hay empatía, que tiene relación con la interpretación de las emociones. Esto produce mayor capacidad para comprender el punto de vista de otras personas. ¿Saben? A veces nosotros decimos A y nadie puede cambiar lo que nosotros decimos. Y no tenemos la capacidad de poder escuchar otro punto de vista o de poder analizar qué es lo que la otra persona puede aportar. Y no hay empatía. Cuando hay un efecto del buen control de las emociones, va a haber mejora en la empatía y de la sensibilidad para percibir los sentimientos de los otros y mejora de la capacidad de escuchar.
Por eso dice Gálatas capítulo 5, que le voy a dar lectura un momentito. Gálatas 5, el versículo 22. Gálatas 5 dice así lo siguiente. Ahora, lo que dice. Y ahí nos muestra lo que es las características del fruto y también nos muestra aquí, si vivimos, andemos también. Entonces, básicamente, todo lo que hemos señalado arriba guarda o tiene relación con Gálatas capítulo 5, versículo 22 al versículo 25. Hermanos, esa es la clase que hemos podido analizar hoy. Sin embargo, nos quedó una clase más. Una clase que también es muy importante. Y es la clase octava, creo que es el tema de la memoria. Ahorita poder tratarlo, ya también de aquí el concilio tiene su reunión. Pero las diapositivas le voy a dar a la hermana Juanita para que la hermana Juanita ya lo mande lo que es al grupo o de manera personal a cada uno de ustedes. Amén. Hermano, más bien yo pido disculpas porque en alguna ocasión quizás la clase fue hasta más de las 10, en otra ocasión la clase no fue el día establecido, y en otro día, tal vez como hoy, que la clase no ha sido en el horario que ya ha estado establecido. De seguro que con todas estas fallas el seminario ya no me va a ver para dar clases, no hay problema, lo entendemos, hermano. Como pastores a veces nosotros planificamos una cosa, pero suceden muchas cosas más. Hermanos, ¿qué tal les ha parecido las clases que hemos llevado? ¿Se ha aprendido algo? Quisiera escuchar a uno o a dos hermanos con respecto a las clases que hemos aprendido. Pastor, buenas noches, Dios lo bendiga. María Esperanza habla. Bueno, yo le estoy bien agradecida en primer lugar a Dios por la oportunidad que me ha dado de poderlo escuchar. Estas clases me han ayudado bastante, tanto aquí en mi hogar, porque a veces yo tengo 6 hijos y tenemos a veces problemas, cada uno viene con sus problemas, yo como madre, a veces no, trato de cómo ayudarlos. Me ha ayudado bastantísimo en mi persona, me ha ayudado bastante en mi forma de ser, y si me volverían a repetir este curso, yo encantadísima lo vuelvo a repetir, ¿no? Y muchas gracias a usted que nos ha enseñado estas clases, y me siento feliz, muy contenta. Amén, pastor. Amén, hermana, muchas gracias. Realmente estamos día a día para aprender. Más algún momento posiblemente estemos ya como alumnos, yo también en algún curso llevando con ustedes también, y eso es muy importante también, porque el conocimiento cada día vamos aprendiendo algo nuevo, de seguro. Por ahí también, muchas gracias, Pastor Carlos, el tiempo compartido ha sido valioso y fructífero. Muy bien, hermanos, si no hubiese alguien más, sino para ya ir culminando, y hermanos, sí, y si algún momento el seminario me dice, pastor, apóyanos en esto, hermanos, ahí estaremos de acuerdo al tiempo también que tengamos. Muy bien. Buenas noches. A ver, escuchamos a un hermano más, parece que quiere participar. Sí, pastor, buenas noches. No le escuché tan claro, pastor, por motivo de la señal, que me está medio fallando. Pareció que mencionó sobre las diapositivas. Sí, lo vamos a pasar las diapositivas, no se preocupen. Posiblemente el día de mañana los esté pasando todas. Hoy no estoy en mi casa, estoy en las instalaciones del templo, porque de aquí tengo otra actividad.
pero mañana lo estoy pasando a nuestra hermana Juanita. Una vez más, hermano, le voy a pedir que en el grupo de WhatsApp usted ponga su nombre, apellido y poner presente para yo poder en el registro colocarlo ahí. Muchas gracias. Ahí están también colocando en el chat algunos agradecimientos. Bien, hermanos, con todos, muchísimas gracias y vamos a despedirnos en palabras de oración. Voy a pedir a nuestra hermana Ruth Daisy, hermano conozco como Daisy, que ella sea la que nos despida con palabras de oración y no se olviden de colocar en el grupo de WhatsApp presente. Hermana Daisy. Ya, hermano, buenas noches. Ya vamos a orar, vamos a inclinar todo nuestro rostro. Adorable Padre Celestial, en esta oportunidad, en primer lugar te agradecemos por este momento, por estar aquí reunidos, recordando la clase y aprendiendo cada día más. Gracias por este tiempo especial. Te pedimos también que bendigas al pastor Carlos, que ha sido nuestro maestro, que Dios fortalezca su vida, su familia, su ministerio, a cada uno de nosotros también como estudiantes, para poder aprender cada día más y también hacer en práctica las cosas y vivir en integridad y en santidad. Gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso de poder estar reunido y por también estar acá a las redes, Señor, poder cada día aprendiendo más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada día en todas las labores de este tiempo, dándonos fortalezas, las fuerzas que quizás no tenemos, sabiduría que necesitamos, Señor, paciencia, Señor, y también muchas cosas para poder engrandecer y ser de luz en donde estamos. Gracias por todo, te lo pedimos. Gracias nuevamente por este curso, por la vida de cada alumno del seminario, por la vida del pastor.